El amor y la vida no son dos cosas distintas, de hecho es una sola. Amar significa ver y sentir la vida en todas las cosas. SBS, salud y bienestar con Sandra. Gracias por acompañarnos. He comenzado el programa diciendo que amar es ver la vida en todas las cosas, y me gustaría este programa dedicárselo a los jóvenes y sobre todo a los padres. Hoy me acompaña Coral Font. Ella es, aparte de amiga, colaboradora de este programa, psicóloga. ¿Y por qué dedicárselo a los padres? Porque ¿cómo amar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos jóvenes cuando están en adolescencia, ¿no? Es amarlos cuando están en esa crisis de adolescentes. Gracias por acompañarnos, Coral. Encantada, de nuevo. Hoy tocaremos un tema que es la ansiedad en los jóvenes. Y en los programas anteriores hablamos un poquito de la ansiedad. Vamos a recordarle a las personas que nos ven exactamente qué es la ansiedad. Bueno, la ansiedad es un mecanismo adaptativo del ser humano, nacemos con él y digamos que es esa señal de alerta o de alarma que nos hace protegernos de peligros o potenciales peligros, ¿no? Entonces es adaptativo, o sea, vamos a entender eso, que es una respuesta normal que nos permite afrontar dificultades, potenciales peligros, situaciones que nos resulten algunas más difíciles, pero que forman parte de la vida cotidiana. Entonces tiene esa característica, ¿no?, de que es una respuesta fisiológica. Y bueno, pues eso implica a veces pues taquicardia, esa opresión en el pecho, esa sudoración, esa sensación de mareos y demás, a la que, claro, nuestra parte intelectual, nuestra parte cognitiva a veces le da una información a veces equivocada y hace que esa sintomatología nos pueda llegar a paralizar o a bloquear o a evitar afrontar situaciones que son normales y que hay que afrontarlas, ¿no? Hemos estado hablando que cómo le ha afectado a nuestros jóvenes la pandemia, ¿no? ¿Qué ha afectado la ansiedad? Bueno, vamos a ver, la ansiedad como mecanismo de autoprotección yo creo que ha afectado a todo el mundo, ¿no? Yo matizaría aquí la importancia de la adolescencia como una etapa crucial en el aprendizaje social, emocional. Entonces, donde requiere un afrontamiento de muchas situaciones novedosas y de muchos estímulos. Entonces, la pandemia obviamente nos ha tenido retirados, distanciados de esa parte social y de alguna manera ha tenido que afectar particularmente a ellos, por cuanto que supone esa etapa crítica de desarrollo, entendiendo que la adolescencia de los 10 años hasta los 19, pues toda esa cantidad de experiencias tan importantes, tan interesantes, que hay que afrontarlas, que hay que vivirlas para aprender y para interiorizar todo eso, se ha visto como bloqueada. ¿Qué ocurre? Pues que la nuevo afrontamiento, las nuevas situaciones que ha requerido cierta estrategia o yo creo que ha facilitado ese aislamiento y luego la nueva encarar el trato con otros compañeros, con otros iguales, las relaciones con el sexo opuesto, o sea, todo ese tipo de experiencias normales, los movimientos hormonales, todo ese tipo de revuelos que son tan particulares de esta época, pues a lo mejor han aparecido unos miedos mayores de lo que corresponden y ha hecho que aumente el nivel de ansiedad. Diferenciamos que no es lo mismo la respuesta a ansiedad en un adulto que en un adolescente, la etapa del adolescente es más crítica. Eso es importante que lo diferenciemos, que lo sepamos, sí. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un adolescente y un adulto? Bueno, el adolescente está aprendiendo, está empezando. Vale. Entonces por eso es tan importante. El adulto supuestamente ya tiene un bagaje, aunque obviamente tiene su parte adolescente, que a saber cómo la ha vivido cada persona. Por eso es tan importante. Entonces, cualquier tipo de afectación pues, del entorno, experiencias que hayan tenido, el afrontamiento de las frustraciones, cuando las cosas no son como uno idealiza, el exceso de información a veces, ¿no?, que hace tener una comparativa
que a lo mejor a veces es poco realista, ¿no? Entonces hace aumentar esa frustración, y si no tiene buenos mecanismos o buen entorno, vamos a ver lo importante que es aquí el entorno, quizá un poco atendiendo a la pregunta tuya, ¿no? La pandemia, de qué manera ha afectado, pues estamos hablando desde el entorno familiar, cuántas situaciones habrá habido difíciles dentro de un ambiente familiar que hayan pasado por dificultades, que hayan tenido que convivir muchas personas juntas en un medio menos adecuado, y todo ese tipo de situaciones sociales en general pues se han visto mermadas, ¿no? Entonces han afectado a un adolescente, obviamente no sabe identificar esos mecanismos y puede tender un poco a evitar sentir eso. Porque no sabe ese manejo emocional, y a lo mejor empieza ya a interiorizar una serie de pensamientos, porque aquí se conjuga, como he dicho antes, la parte cognitiva con la acción, con la socialización. Si yo evalúo una situación como aversiva, como negativa, y ya me coloco un poco la etiqueta, no voy a ser capaz, no voy a poder, o esto es difícil, o esto, pues aprendo conductas de aislamiento, evitativas, y quizá eso también, ese aislamiento, concretamente en la pandemia, ha perjudicado bastante. ¿Los padres qué tienen que observar en los hijos para darse cuenta? Bueno, en primer lugar, que los padres tienen que estar relajados, estar presentes, observarlos. Bueno, sí, que quizá pues un poco todo eso. El padre presupone que su hijo tiene que estudiar, y a lo mejor el chaval en esa edad pues puede tener su ansiedad ante, Dios mío, ¿cómo voy a afrontar un examen? El padre quiere que sea un chico sano, que no beba, y a lo mejor se tiene que enfrentar a muchas, porque una de las particularidades también del adolescente es que quiere formar parte de un grupo. Tiene necesidad de socializar, de tener amigos, de ligar, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces muchas veces los padres no están sensibles o no se dan cuenta de que a lo mejor esas dificultades lo pueden reflejar, pues que están más ausentes, que están más rebeldes, o contestan mal, o que tienen algún tipo de bloqueo, o reaccionan de manera, cuando se le habla o se le presiona un poco sobre esas exigencias que los padres tienen, pues las maneras de responder son desmedidas. Entonces es importantísimo también que los padres se den cuenta de eso y puedan tener ese acceso a poder hablar con ellos, a acercarse. Que estamos hablando de la comunicación, de una buena comunicación. De hecho, el programa de hoy, que lo hemos preparado con Coral, creo que son dos temas importantes, ¿no? La comunicación, claro, porque uno dice, esto uno habla, y lo digo como madre, ya, bueno, mis hijas ya son mayores, pero suena como muy fácil de hacerlo. Luego hay que estar en la casa y hay que estar con los hijos adolescentes, ¿no? Pero la comunicación es fundamental. Hay una palabra que a mí me encanta y que me gustaría que Coral se explayara, que es la comunicación asertiva. Bueno, la asertividad me gustaría que la gente ya la interiorizara, y la entendiera. Hay gente que sí, que ya entiende un poquito el concepto, pero bueno, es una forma de actuar y de comunicarse en la que una persona se respeta a sí misma y tiene en cuenta al otro. O sea, ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí. Vamos, Fernando, cuando vayamos a editar el programa lo vamos a poner aquí abajo, ¿vale? Sí. Esto es como la escuela, chicos, vamos a aprender. Asertividad, ¿vale? Sí, Para mí creo que es una palabra fundamental. Fundamental, es ese derecho que uno se permite de expresar lo que piensa y siente, respetándose a sí mismo y respetando al otro. Sí. No necesitas imponer, no necesitas doblegarte, o sea, es ese derecho tan natural de poder expresarse. Aquí podemos entender 3 estilos de conducta que solemos utilizar las personas. Cuando digo estilos de conducta, la gente se podrá identificar en ellos porque dice, yo he sido así, yo a veces me comporto así. No son personalidades definitivas, sino son formas que utilizamos, y unas veces más unas y otras veces más otras. Entonces identificamos un estilo pasivo, por ejemplo, pues es esa persona que no se
permite el derecho de expresar lo que piensa y siente y le da prioridad a lo que piensa y siente el otro. Entonces se inhibe y no se expresa, no dice que no a nada. Entonces cuidado, porque se va a resentir probablemente de todo ello en algún momento. La persona agresiva obviamente prioriza sus propias necesidades, piensa que tiene razón y afirma categóricamente su opinión y su necesidad sin tener en cuenta a la otra persona. ¿Qué ocurre con estos dos estilos? Que a veces podemos pasar de uno a otro, sobre todo las personas pasivas, que son las que más se resienten sobre esta cuestión. Entonces es como trago, mira qué bueno soy, mira qué bien hago las cosas, y un buen día ya me caliento, me quemo y exploto agresivamente. Mal. ¿Qué ocurre? Que es que luego me siento culpable por haberme comportado así. A la persona pasiva le cuesta, se siente culpable por decir que no, cuando es algo tan saludable. Una persona asertiva, obviamente, es la que se permite ese derecho de expresar lo que piensa y siente, y se respeta a sí misma y al otro, y atiende a sus necesidades y a las del otro. Entonces es, digamos, un punto medio interesante a tener en cuenta. Los padres, la asertividad de los padres es saber cuáles son nuestras propias necesidades y saber decir un no. Pero un no desde la coherencia, no un no desde el miedo, ¿no? Claro. Es como que nuestros hijos están nerviosos, yo digo no, y ese no es impositivo, pero a través del miedo, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, no es exactamente desde el amor, ya sabes, desde el amor yo me respeto, yo me expreso, yo desde el miedo me da miedo no recibir la aprobación del otro, que el otro me rechace, y a veces ese no tiene detrás un contenido muy importante. Quiero decir, ¿por qué yo he aprendido a no permitirme decir que no? Porque pienso que Dios mío, es que soy egoísta. No me digas que no es egoísta, es que no voy a ser buena persona, es que tal. Entonces uno se va inhibiendo y diciendo a todo que sí, cuando luego te vas a resentir porque tú tienes tus propios derechos, tus propios intereses, y es muy saludable. De hecho, cuando alguien nos dice que no nos pasa nada, lo entendemos y lo aceptamos. Entonces es cuestión de practicarlo, permitiéndote ese derecho y observar que no pasa nada. Y no justificar el no. No, es ese derecho a decir que no, a expresar lo que pienso. Quiero decir que no es una justificación, es yo expreso mi opinión. Entonces, si yo me permito ese derecho de expresar mi opinión y de escuchar la tuya y respetarla, no hay ningún problema. Coral, ¿dónde están los modelos que los jóvenes pueden aprender la asertividad? ¿En los adultos? Pues en un buen adulto. ¿Dónde están los buenos adultos? Pues quizá a veces los padres exigen mucho a sus hijos y a lo mejor tendrían que revisarse ellos un poquito. Ahí voy. Entonces ese padre que se autoexige y piensa que es mejor padre porque dice que no a esto, porque yo te tengo que educar y te tengo que decir a ti lo que es mejor y lo que es peor, porque yo lo sé, porque él tampoco nació sabiendo. Entonces a veces proyectamos, ¿no? Pienso, quizá también por herencia, ¿no? Y por aprendizaje propio, ¿no? Pero pensamos que esto tiene que ser así, me siento que soy el mejor padre si yo actúo de esta manera, entonces te empiezo a castigar, te empiezo a quitar el ordenador, te empiezo a quitar el móvil, te empiezo a restringir las salidas, etcétera, etcétera, y de una manera impositiva. Entonces a lo mejor hay que sentarse con ese hijo, escucharle o hablar con él, a ver cuál es el problema que tiene o transmitir esa parte emocional tan importante. Te veo preocupado, si está preocupado por un examen, te veo en qué manera te puedo ayudar, tienes miedo, desde la tranquilidad veo que tienes miedo. Le estoy reflejando una normalidad con respecto a esas respuestas de ansiedad y de preocupación. A lo mejor si el niño dice, Dios mío, mi padre me mata como yo suspenda, ya está generando ansiedad. Entonces a lo mejor ese acercamiento del padre, decir, te veo preocupado, a lo mejor veo que te cuesta, de qué manera te puedo ayudar, o ver a lo mejor esos objetivos enormes
parcializados, ¿no? Venga, poco a poco. No es tanto como a veces se dice alabar al hijo, venga que tú eres estupendo, no, pero alabar el logro, el esfuerzo, y que él puede. Yo matizaría una cosa importante, que la adolescencia es una etapa de crecimiento y de aprendizaje, y el cerebro es mucho más dúctil de lo que uno piensa. Esa idea que puede tener un adolescente es que yo soy así, es que yo no puedo estudiar más, o es que yo esto no lo entiendo, o es que yo socialmente no me bloqueo y yo no sé relacionarme, y empiezo a evitar situaciones o a meterme en el huevo, a aislarme, a generar ansiedad yo solo, pensando que no hay nada que hacer, ¿no? Entonces sí transmitiría esa importancia, esa ductilidad, que los padres fueran los primeros que lo entiendan, que están en proceso de aprendizaje, y es cómo puedo contribuir yo, no tanto que es mi obligación de padre que te tengo que exigir, te tengo que exigir que estudies, que cumplas uno tal, y entonces pues a lo mejor hay muchas otras maneras mucho más asertivas, mucho mejor encauzadas emocionalmente, y transmitirle también incluso tu propia experiencia, o esa parte de comprensión que necesitas. Bueno, es un tema para que vuelvas, Sí. y lo hablemos, y lo hablemos. Tengo una pregunta que me han hecho, Rafa, que te preguntara que si tú consideras que los jóvenes ahora son muy extremistas. Bueno, ahora los jóvenes están como muy polarizados y extremistas. Bueno, yo no te podría decir con exactitud datos, pero sí es cierto una cosa que no hemos comentado: todas las influencias externas de la tecnología, del manejo de las redes sociales, que a lo mejor lanzan mucha información que hay que aprender a cuestionar. Y a lo mejor en esa etapa adolescente en la que uno va buscando su espacio, su sitio, te pueden dejar influir demasiado por ello, ¿no? Y entonces en ese sentido, que puedan llegar a ser extremistas, pues a lo mejor en algunos casos sí. En esa búsqueda, por ejemplo, de la identidad personal, de tu propia aceptación física, como persona y todo, pues podemos nombrar los trastornos de alimentación, por ejemplo, cuando uno no cumple los cánones que supuestamente te venden o te lanzan, ¿no? Entonces esa persona pues puede encontrar en internet millones de informaciones al respecto, muy radicalizadas. y muy dañinas. Absolutamente. Entonces, ¿se pueden llegar a radicalizar? Bueno, pues claro, la necesidad de esa identidad de grupo, ¿no? De pertenencia, todas las pandillas estas que se oyen tanto, ¿no? De cómo funcionan bajo unos parámetros y criterios que parece que si los cumplo, pertenezco, si no los cumplo, entonces soy un marginado. Entonces esa necesidad de identidad, y si tú tienes un entorno familiar no precisamente muy adecuado y demás, pues puede buscar su identidad a través de esas radicalizaciones. Ya no sé si más o menos que antes, pero sí estamos en una época convulsa, eso yo diría que sí. Yo creo que es un buen debate, y me gustaría, esto tú sabes, que a mí me encanta el tema de los jóvenes, y socialmente estamos en un momento que habría que hacer muchísima reflexión y parar, ¿no? Yo siempre he dicho que la frase que más me gusta de Alejandro Lowen es que dice que si tú no sabes lo que sientes en profundidad, vas a ser influenciado por los pensamientos de los demás. O sea que es importante pararse, sentirse. Claro. Coral, gracias. Te voy a volver a invitar. De hecho, me encantaría que organizáramos, ¿verdad?, una tertulia aquí de profundidad, pero sí me gustaría que esta temporada se la vamos a dedicar a los jóvenes, que te dedicaras a ellos, que le dijeras algo bonito a ellos, por favor, algo, que están muy necesitados, están muy machacados. Yo llevo todo el año trabajando con ellos, están totalmente machacados, de verdad, necesitan un poco de Yo creo que lo que fuerza. más le transmitiría es lo que te acabo de decir, o sea, la importancia de entender que está en una fase de crecimiento y de cambio, de que nada se va a quedar como está ahora, de que va a evolucionar, de que sea abierto
receptivo, que se tome su tiempo para pensar, para parar y pensar, y sentir a ti cuáles son tus intereses realmente, a tener tu propio criterio, y tener esa asertividad, o como yo utilizo la palabra autoasertividad, que es permitirme a mí el derecho de pensar, de opinar, de considerar, y si no, tener también la capacidad asertiva de pedir ayuda, de preguntar, para ampliar, para entender, para conocer. No tener miedos. No, obviamente es que siendo autoasertivo los miedos van desapareciendo. Sí, claro, sí. Cuando te enfrentas a las cosas, yo siempre digo que el ogro nunca es tan ogro cuando está cerca, que como lo ves cuando lo ves lejos. Bueno, amiga mía, asertividad, amor, esperanza, ¿no? Comunicación asertiva y nada, a los jóvenes, sobre todo a los padres, paciencia y que eso, tener la paciencia de bajar, ¿no?, unos peldaños. Sí, bueno, la autoexigencia, ¿no?, que uno tiene siempre, que a veces hay que ponerla en su sitio, menos fuerte. Gracias, Coral. Vale. Gracias. A ti. Vamos a la parte práctica, que es la que a mí realmente me gusta. Me acompaña Vanessa Palomo, ella es profesora de química. Bueno. ¿Palomo, está bien dicho? Sí. Profesora de química del Instituto Galileo, el instituto al que yo quiero mucho porque mi hija ha cursado allí. Y en junio organizasteis una actividad práctica que me encantó, que es la primera jornada del bienestar, luego lo pondremos, aquí está, la primera jornada del bienestar, que a colación de lo que hemos venido hablando sobre los jóvenes, la ansiedad, me gustaría preguntarte por qué organizasteis esta actividad tan emocional y tan, no sé, tan especial para el alumnado. Bueno, pues la iniciativa surge de un grupo de profesores afines a una forma de vida diferente y con inquietudes acerca de la situación en la que se encuentran los jóvenes, sobre todo después de la pandemia. Y bueno, como todos estamos preocupados por el bienestar y por el desarrollo personal, coincidimos en que deberíamos de ejecutar alguna acción directa, ¿no?, para poder darles herramientas alternativas en este caso y personales, las que mejor se nos dan a cada uno de nosotros y bueno, así surge la idea, es decir, gracias a una mesa de trabajo y en torno a un café y a la colaboración de varios miembros de la comunidad educativa del IES Galileo. ¿Cómo fue la respuesta del alumnado y de los padres ante esta actividad? Bueno, la respuesta del alumnado, es verdad que esperábamos bastante afluencia y sí que es cierto que, bueno, que no hemos calado a lo mejor suficientemente en las familias y en ellos, pero que es un inicio, como ya hemos establecido nosotros, les ha encantado a los alumnos que asistieron y es cierto que están contentos de haber estado allí y los que no han asistido, pues como, ay, me lo he perdido, pero bueno, igual no hemos sabido trasladar el concepto. Tú sabes que yo llevo trabajando en educación muchos años y desde que comencé ahora todo es empezar, ¿no? Porque es esto de las emociones, de empezar lo del bienestar, está como sonando nuevo, pero yo creo que para mí es el tema pendiente o la asignatura pendiente en educación. De hecho, lo hemos comentado también esta semana y es que, bueno, ha habido un cambio en el currículum y tenemos una ley nueva, una ley nueva de educación. Y en ella pues se trabaja sobre todo la inteligencia emocional. Están introduciendo pinceladas, no en todas las materias, en una más que en otras. Parece ser que, bueno, que se instaurará en todas las asignaturas, pero esa partida que tenemos todavía ahí pendiente, pues bueno, está siendo plasmada, digamos, en el currículum oficial. Y se implementará, pues yo creo que a partir del año que viene, en primero y en tercero, en algunos Me parece fenomenal, fenomenal. Sí. ¿Cómo te sientes después de la actividad? Bueno, la verdad que a nivel personal, siento una gratificación enorme porque han sido las primeras jornadas que se han organizado de este tipo y bueno, como son términos
pero diferentes hay y que alternativos. decirlos. No, Hay que alternativos suena- son como raros, no, Bueno, no. son términos diferentes, son palabras como la arteterapia, como el mindfulness, como el yoga o como los talleres, Como mi método como Dania, el que método estuve yo en Dania, Castaña, sí, o talleres específicos de Sí. literatura, ¿no? Sí, Son sí. herramientas que le hemos trasladado o le hemos transmitido a los Alumnos. alumnos para que sean capaces de gestionar sus emociones y sobre todo de desarrollarse a nivel personal, ¿no? Que es una de las patas del bienestar hoy en día, el desarrollo tanto físico como emocional y mental. Y me encanta porque una profesora de química, o sea, una profesora de ciencia, sabe la influencia, le hemos estado hablando, la influencia que tienen las emociones y todo esto a nivel químico, ¿no? En nuestro Pues cerebro. exactamente, obviamente yo mi parte científica no la puedo obviar y todo fundamento diario tiene una base científica y las emociones vienen de las sensaciones y las sensaciones tienen relación directa con la liberación hormonal y esa liberación hormonal no es más que la respuesta química ante un estímulo o un impulso externo, ¿no? Entonces pues somos conexiones y reacciones químicas y sustancias, puras sustancias y reaccionamos en base a lo que sentimos, ¿no? Por eso yo confío y creo que la ciencia, es verdad que nos queda mucho por demostrar y no hay a lo mejor evidencia científica en muchos aspectos, pero sí que es cierto, que cada vez hay mayor número de estudios y el otro día estuve viendo un estudio de aromaterapia clínica, por ejemplo, ¿no? Lo estuve leyendo, porque ese es uno de los talleres que he impartido yo y cómo la aromaterapia está introduciéndose cada vez más como terapia alternativa dentro de los tratamientos integrales en ciertos hospitales, sobre todo de Estados Unidos, que es donde yo lo estuve leyendo. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en Los Jardines, que es un lugar precioso que tenemos. De hecho, ya este ambiente, ¿verdad?, entre los olores, hace que uno se relaje. Sí, y el contacto con la naturaleza, el contacto de la naturaleza y las sensaciones, ¿no? Y el momento presente, el vivir el mindfulness, ¿no? El estar aquí ahora es una de las patas pendientes de la sociedad actual, ¿no? Es decir, vivimos pensando en lo que ha pasado y pendientes de lo que pasará en el futuro y en muchas ocasiones nuestros alumnos pues se pierden en eso, tienen que estar centrados en, estamos aquí en esta clase ahora, no me voy a preocupar de lo que ha ocurrido esta mañana o de lo que va a ocurrir cuando llegue a casa, simplemente voy a centrarme en lo que está ocurriendo ahora y bueno, a partir de la meditación, el control de la respiración, intentar darle esa herramienta desde todos los miembros de la comunidad educativa, porque sí que tengo que decir que yo particularmente este año que he trabajado en Málaga en casi todos los colegios, me conozco yo casi todos los institutos, daros la enhorabuena al Instituto Galileo, de verdad, o sea que yo esa iniciativa y que sea todo el equipo, de verdad, enhorabuena. Sí, es verdad que la aceptación de la comunidad ha sido muy buena. El que estéis todos unidos y preocupados por algo más y por el bienestar del alumnado, dice mucho de vosotros a nivel profesional, ¿vale? Mucho. Bueno, todos los miembros de la comunidad educativa de Galileo no es peloteo, que lo diga Tony, que hemos ido a muchos colegios. Habéis ido a muchos colegios, se han implicado, pero también tú lo has visto, que sí. Tenemos unos niños que se merecen todo, porque nuestros alumnos son, maravillosos y bueno, también tengo que decir que el ayuntamiento también nos ha apoyado, hay muchas asociaciones en este pueblo que tú, como profesional y personal implicado, y bueno, el área de medio ambiente también, porque toda esta pata del bienestar no tendría sentido sin la gestión medioambiental también, ¿no? Es decir, esa naturaleza y el disfrutar de la naturaleza, pero para eso también se tiene que encontrar en una situación correcta. En verano, ¿vale? Y me gustaría que le dedicaras un mensaje, porque tus alumnos van a estar de vacaciones, que no estudien, no les diga que hagan los deberes, que estudien. ¿Te gustaría dejarle algún mensaje de bienestar a tus alumnos? Bueno, el mensaje simplemente que va dirigido a ellos es que trabajen por y para ellos y por encontrarse bien, es decir, que hagan lo que hagan, sea para que se encuentren tranquilos con ellos mismos e intenten encontrar su paz. Te ha bendecido el árbol. Sí, me ha bendecido el árbol, me ha caído una gotita. Me encantaba, yo estoy encantada de conocerte. Y yo igualmente.
y que continúes, ¿vale? Con Sí, esa esperemos esa tener fuerza. apoyo de Sí, sí. todos los apoyos que hemos tenido, tanto Sí, externos sí. como externos, desde el ayuntamiento a tu colaboración y Gracias. otros profesionales que también han participado en las jornadas en los talleres de yoga. Así que esperemos contar con vosotros en la siguiente jornada. Tengo que decir que hay casi miembros del cole que han dicho que lo tenemos que repetir trimestralmente, Muy bien, en lugar sí, de sí. una vez al año, Eso, trimestralmente. eso. Que buen verano, descansa, que lo necesitáis también los profesores Igualmente para ti y nos veremos pronto. muchas ¿Vale? gracias. Gracias. Y nosotros nos vemos la próxima semana.